Hola gente querida, aquí estamos otra vez en Sin Ataques y con una persona excepcional. Él es Santiago Rivas, a quien conocí desde los activismos, esa es la verdad. Me la encontré ahí protestando por diferentes cosas y nunca más hablamos, y yo le estaba comentando a él que consumo muy en desorden su contenido y es importante, porque Santi, quiero que sepan que es un diálogo orgánico, que no viene desde la fanaticada, que no viene desde los sesgos, porque yo te conozco así, a cuentagotas. Santiago es una persona que se ha caracterizado por ser una voz que genera opinión. Eso es lo que yo percibo, porque te sigo en Twitter, te sigo en donde es social seguirte. Me conozco más por ti que por tu contenido. Y a la gente le molesta que no diga eso, pero... No, está bien. Es raro porque uno sí vive mucho sobre la presunción de que la gente está muy al tanto de lo que uno dice y piensa, y eso hace que sea muy difícil discutir, por ejemplo, en redes sociales, porque uno dice, opino esto, y uno siempre da un fragmento de una opinión, y le sale a la gente normalmente con todos los otros ángulos de esa opinión que se supone que uno está omitiendo, y uno está todo el tiempo como, no, pero es que yo ya dije en un programa, y ya dije, pero lo voy a escuchar, y claro, obviamente uno no puede dar por hecho que la gente lo siga a uno. Creo que es esta conversación fragmentada hace que uno un poco sienta que conoce a la gente y no la conoce en realidad. Sí, este es un programa educomunicativo desde Feminismo Artesanal, y por él siempre les digo la verdad, así me matoné después y me digan, ay, ¿cómo así, señora periodista, que no sabía quién invitó? Sí sé a quién invito, no lo conozco. Entonces puedo hacer preguntas que para otros son obvias, pero para otros no. En ese orden de ideas, ¿qué sí sé de ti? Que estás abanderado de la paternidad. Que haces un podcast, que no puedo decir la palabra acá en medios, es un hit. Tienes Simón Bolívar y es un equipo de trabajo grande que es Presunto Podcast. Y sé que te ganas una matoneada todo el tiempo de todos los colores políticos. ¿Sí? Entonces, si tengo una información agregada a eso, ya esto es stalkeo. Santiago Rivas Camargo es artista plástico, presentador, escritor y crítico de medios colombianos. Es bastante político en su opinión y su humor es punzante. Siempre promueve el pensamiento crítico, y esto lo dice pues las redes. Y por algo que es súper reconocido, es porque siempre saca adelante las trincheras de la cultura. Eso es lo que dice las redes, la IA. O sea, cuando uno le pregunta a la IA, ¿quién es este man? Lo más que resalta es que estás en las trincheras culturales. Le pregunté a 3 IAs y las 3 te relacionan. A la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Contraloría. Y las 3 dijeron, este señor es un experto en cultura, este señor es un crítico del país y este señor es un comunicador y artista. Eso es lo que dicen las 3 guías. Como no les quiero hacer publicidad, no voy a decir cuáles. ¿Qué digo yo? Este señor me conmueve profundamente. Lo sigo en Twitter hace por lo menos 9 años. Lo he visto una sola vez y yo me engancho con sus peleas en X todo el tiempo. Y desde ahí es que te voy a hablar, desde lo que sé. Y quiero que nos cuentes desde esa inocencia. Yo quiero que la conversación sea ingenua, para que además que me dé la oportunidad de conocerte, que todos te conozcamos desde otro lugar. ¿Hace cuánto estás en concubinato? Yo en concubinato hace 9 años y medio. Estamos con Vivi viviendo desde, 8 años y medio, porque al año de estar juntos nos pasamos a vivir juntos. ¿Y por qué no el papelito? ¿Por qué no el matrimonio, la bendición de los jueces? ¿Por qué después de tanto tiempo esa vuelta no ha sido? Yo nunca pensé en casarme. De hecho, yo nunca planeé tener una familia, como que eso no estaba dentro de mi proyecto de vida. Y cuando llegó Vivi, obviamente eso cambió, pero eso cambió de forma orgánica, eso cambió cambiando, no fue como de repente siento ganas de hacer un montón de papeleo. Yo soy en general muy incompetente con la burocracia, ha sido
yo creo que yo fui de verdad el peor burócrata del mundo en alguna vida pasada, porque mi vida ha estado constantemente obstruida, obviamente por mi propia incompetencia, pero esa incompetencia está directamente relacionada con hacer trámites. Entonces a mí todo lo que suponga un trámite nuevo, como que no me entra en la cabeza. Y eso es un poco la razón por la cual no, pero nosotros pues hemos tenido todas esas conversaciones un poco, y ha sido algo que hemos pospuesto, y no sé si llegue, pues, no sé, es una cosa que está ahí como... Ella es comunicadora. Sí, Vivi es comunicador y periodista. ¿Y tiene que ver con tu carrera o han caminado aparte? No, hemos caminado aparte. Nosotros nos conocimos por primera vez porque Vivi me estaba buscando. Yo trabajaba en ese momento para WWF, la ONG ambientalista, y quería proponerme hacer un video promoviendo, quería proponerme que hiciera un video promoviendo La Hora del Planeta, que es una iniciativa que tienen desde hace varios años. Esto además fue 2015. Y en ese momento no nos conocíamos y empezamos a buscarnos por ahí. Es decir, eso empezó por ahí, pero ahí fue que yo supe de ella. Y ya años después, bueno, como un año después, algo así, un año y medio después, nos conocimos ya en persona. ¿Y cómo es el tema de esa paternidad replanteada y por qué hablar de paternidad en una sociedad que ya no se quiere reproducir, en una crisis existencial en muchas partes, pero acá en Colombia se está fortaleciendo la idea de no hacer familia y la falta de esperanza realmente? ¿Por qué hablar de paternidad con esa propiedad que lo haces? ¿Y por qué abanderar las paternidades? Pues yo creo que yo puedo hablar con propiedad de mi paternidad, que a mí me gusta en general recibir las cosas como vienen. No sé si soy claro en eso, como, sí, como que yo trato de aceptar las cosas como vienen. Yo creo que obviamente uno es más libre mientras más opciones tiene en ese sentido, pero pues yo tuve el privilegio de poder aceptar la paternidad y recibir la paternidad en una relación de amor con una persona que también aceptó la maternidad, o que decidió primero que yo, obviamente, que quería tener a nuestra hija. Y creo que eso pues es un privilegio, ¿no? Porque uno pueda decir, hombre, queremos esto, podemos hacer esto, y creo que desde esa perspectiva todo se hace más sencillo, aunque no sea en realidad sencillo. No, pues yo hablo de paternidad porque yo no soy muy dado a hablar de mi vida privada, y por eso cuando me hacen entrevistas quieren saber cosas, y yo pues contesto sobre el ejercicio de ser papá. Y me parece importante hacerlo porque creo que esto que estoy diciendo es algo que ya se sabe un montón, pero no hemos logrado solucionarlo, y es que los hombres hablamos muy poco sobre lo que nos pasa en la vida, ¿no? Entonces, a mí me parece importante decirlo, pues porque creo que he aprendido cosas importantes, pero al mismo tiempo, como bien lo dice Frank Solano, los consejos son tan malos que por eso los dan gratis. Lo digo más como para ofrecer mi perspectiva y mi experiencia, más que como para tratar de dar un camino, ¿no?, que la gente deba seguir. Tú eres famosísimo y la gente ha presentado que alguien famoso es alguien conocido, y son dos cosas distintas. Tú eres famosísimo y por ahí es que yo me relacioné contigo y me conecté contigo porque eres defensor de derechos. Eso fue lo que a mí me llamó la atención, y sin embargo creo que es importante que quienes te reconocen y no te conocen puedan tener claro que tú has estado en diferentes medios de comunicación. Los puros criollos es algo que trascendió, es un fenómeno. Sí, sobre todo el final de los puros criollos, pero si quieres ya hablamos. Sí, cuéntanos. RTBC, puros criollos, con todos los premios que se ganaron, un reconocimiento no solamente nacional, o sea, sé, porque eso sí hice la tarea, gente fuera del país veía ese programa, amaba ese programa. Cuéntanos qué pasó con los puros criollos. Pues los puros criollos es un programa creado por Néstor Oliveros, que es un dramaturgo, director, realizador audiovisual
que se inventó una idea muy sencilla, muy entrañable y brillante, que era hacer un programa sobre identidad tomando como base los símbolos patrios no oficiales con los cuales la gente se identificaba. Y eso fue una encuesta que hizo Semana en 2004, y a la hora de hacer una convocatoria en 2008, mucho tiempo después, Néstor echó mano de esa encuesta, de nuevo echó cabeza y decidió hacer una serie. De verdad, sobre algo que parece muy sencillo, pero es tan sencillo que a nadie se le había ocurrido, era hacer la identidad colombiana a partir de la idea de lo no oficial. Y creo que una combinación de muchos elementos logró que el programa fuera como cogiendo el cariño de la gente. 3 Indias Catalí. 4 mías, 3 del programa adicionales y un premio Simón Bolívar. No sé, re bien. No, 3 Indias Catalina mías por los puros criollos, perdón, la otra fue por En órbita, y 3 más de edición y programa de entretenimiento. Esos son el palmarés, más un premio Simón Bolívar por el capítulo del Renault 4. El señor es podcaster, se dedica a generar contenido todo el tiempo, y lo que a mí me llama la atención es que se supone que no es político. Y sin embargo, todo gira en torno a política. No, yo no trabajo de político, creo que eso es pero yo soy un defensor y un promotor de la idea de que todo es político. Todo, absolutamente todo es político, y de hecho, al contrario, me he rehusado o tengo muchas discusiones con la gente que se dice a sí misma apolítica, porque me parece que es gente que está obviamente hablando desde un privilegio gigante, pero también gente que está simplemente sintiendo miedo de tomar una posición, y ese miedo termina forzando una posición, y creo que eso resulta siendo más dañino muchas veces que la gente que es de frente política y con la cual uno tiene un debate en donde no sabe dónde se está parando. ¿Por qué te echan tanta miércoles, tanto de la derecha a la izquierda, y te dicen metido cuando te expresas sobre el gobierno, sobre Petro, sobre Uribe? Porque yo te he escuchado expresarte sobre Uribe. Cuando te expresas sobre Gaza, o sea, hablo de lo que sé, de lo que sí he escuchado. Y veo que hay una contundencia, rechazando todo lo que está mal, lo que es atenta contra los derechos. Pareciera que todos estuvieran de acuerdo en decirte que eres un faltón, que eres un tibio. No, sí. Pareciera que eso es así. Y cuando yo reviso tu material, que vuelvo y digo, tengo que ser honesta, no lo he visto completo. No quiere decir que luego dicen, ¿cómo así que invitar a alguien que no conoce? Sí, yo he revisado. No, pero la gente es muy loca, porque la gente no hace un libro, pero la gente cree que un periodista tiene tiempo de leerse todos los libros de un escritor al que entrevista y entrevistar a 30 escritores. Es como, no hay tiempo en la vida para eso. Uno tiene que saber leer para poder intuir cosas dentro de una línea, ¿no? Como sería muy loco que yo, por ejemplo, que yo o que cualquier persona a la que tú entrevistaras te exigiera haber conocido todo su contenido, porque es como, entonces, pues ya no queda nada por saber, ya la pues ahí. Ahora es con el tema que la IA. Entonces, documérate con la IA. Primero, lo que la IA no sabe se lo inventa. Y segundo, deshumaniza al diálogo. Total. Yo quiero estar contigo de corazón, y estás aquí porque quiero hacer un homenaje a lo que representas. Y me comprometo a estudiarte un poco más. Lo hice mucho antes de invitarte, y de eso ando. Sin embargo, también quiero invitar a la transparencia entre nosotros, ustedes, audiencia, y nosotros, a entender que los periodistas somos humanos, que no tenemos por qué saberlo todo, y que él está aquí por ustedes. Porque a mí sí me parece que las personas con las que yo interactúo deben saber por qué eres un faltón, por qué eres un tibio, por qué eres un multiarepas, por qué eres antipetrista que votaste por Petro. Pues yo, eso es largo. A ver, la derecha, pues yo nunca he sido de derecha, yo siempre he sido una persona de izquierdas, y eso corresponde a un proceso histórico que tiene muchísimos matices y sobre todo muchísimas etapas. Yo creo que uno tiene
su vida partida en dos, o bueno, al menos yo cuando uno es un utópico, yo soy eso que la gente tiende a conocer como un bien pensante. No sé si en el sentido estricto, porque yo no soy una persona conservadora, al contrario, yo soy no solamente... Pues vives en concubinato, exacto. No solo soy un pecador, sino que, es decir, yo no solamente tiendo a tomar la posición más progresista de cara como a cualquier cuestión social, porque creo radicalmente en eso. No solamente es eso, sino que yo sobre todo soy un utópico, y como tú hablas de la inocencia, para mí eso es súper importante. Como para mí es importante escoger la inocencia. Hace poquito yo vi un tweet de alguien que decía que es importante, en esto lo hablaba en el contexto de las relaciones con hombres, que decía que es importante ser optimista con los hombres, porque si uno es optimista, uno tiene muy claro qué es lo que quiere y qué es lo que debería exigirle a un hombre que sea su pareja. Y yo estoy de acuerdo, yo pienso que uno tiene que ser un optimista radical, e incluso un ingenuo, deliberadamente ingenuo, un inocente radical, porque es importante tener claro cómo deberían ser las cosas. Porque el pragmatismo a ultranza lo que termina haciendo es gente que cede ante cosas ante las cuales no tendría por qué ceder. ¿Eres radicalmente antiuribista? Sí, siempre lo fui. Yo, desde que tengo 14 años y tuve la oportunidad de estar en un foro, yo era ese muchachillo consentido de los profesores de sociales que iba a todos los foros de derechos humanos. Yo era esa persona, ese man era yo. ¿Por qué tendríamos que ser antiuribistas? ¿Qué argumentos tienes? Si alguien te pregunta, un joven cualquiera, oye Santi, yo la verdad no entiendo por qué deberíamos ser antiuribistas, por qué no deberíamos estar de acuerdo con las líneas de pensamiento de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez se hizo conocido como gobernador de Antioquia en un momento en donde las cooperativas de seguridad empezaron a volverse grupos paramilitares y a apoyar grupos paramilitares. El paramilitarismo, cuando uno vivió en los 90, parecía ser una tercera parte en conflicto en lo que se suponía era una guerra entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC y todas las otras guerrillas que eran mucho más pequeñas que las FARC. Pero con el tiempo se ha ido viendo que el paramilitarismo era el mismo Estado colombiano haciendo las cosas que la legalidad no le permitía hacer bajo una máscara que solapaba eso. Para empezar, ahí está. Uribe llegó al poder vendiendo miedo y seguridad para restar libertades individuales. Buscó por todos los medios regresar muchas de las conquistas sociales que habíamos tenido en este país tan godo y reformar la Constitución para quitarle garantías y libertad social para las personas. Es el presidente cuyo método de presentación de resultados en el conflicto con las FARC, no importa si dio la orden o no, pero su forma de encarar la guerra nos dio tres cosas que no podemos eludir. Lo primero, los falsos positivos, que es lo peor que nos ha pasado. ¿Estás seguro que eso es responsabilidad? O sea, responsabilidad, sí. Culpa, no sé. O sea, yo no sé si él dio la orden. Nadie tiene la prueba de que haya dado la orden. Pero poco a poco se ha ido mostrando cómo esto es un entramado grande de un ejército que está buscando, porque es que Uribe, digamos que no mandó a matar mucha gente inocente para presentarlas. Yo no creo que necesariamente se den así las cosas. Yo creo que las cosas son en un sentido mucho más arendtianas. Es decir, como es más la gente dispuesta a cumplir órdenes, y es obviamente un mal sistémico de un país que no ve gente, que considera que hay gente desechable, como gente a la que puede disfrazar de guerrillero para venderla como muertos, incluso medios que están dispuestos a acoger el término falsos positivos, que es lo más deshumanizante del mundo, y cuando les dicen, no, es que no sería decir falsos positivos, dicen entonces ejecuciones extrajudiciales en un país en donde todas las ejecuciones son extrajudiciales porque no hay pena de muerte, pero aquí siguen diciendo, la ejecución extrajudicial, es como, no, es que eso es un asesinato. Eso, que no se puede hablar
Eso es simplemente un asesinato cobarde tras haber engañado a una persona con un empleo, haberla sacado de su casa para llevarla a cualquier selva de Colombia, meterle un tiro en la nuca. Entonces eres un mamerto. Yo sí, claro. Pero entonces, eso para mí es suficiente para que nunca más tengamos que tener un presidente lista. A ver, mamerto, pero en sentido estricto. No sé, desde tu lugar, ¿qué es ser un mamerto? Ser un mamerto, pero en Colombia ser un mamerto es ser de izquierdas. Para mí, yo creo que mamerto empezó siendo un término y todavía mucha gente de derecha lo usa para designar a alguien que es aburrido y que siempre repite la misma cosa. ¿Te identificas como mamerto? Pues a mí me da risa la denominación mamerto, entonces yo digo de mí, para reírme de mí, que soy el mamerto porque pues uno siempre cala en los mismos lugares. O sea, uno siempre cala en los mismos lugares. Pero eres como mamerto porque eres de izquierda y eres antipetrista y votaste por Petro. Sí, porque soy de izquierda. Y pues a mí me parece que cada elección tiene que ser encarada de forma distinta. En el momento en que Petro era candidato presidencial en 2000, no era una cara muy visible, yo no tenía mucha idea de qué había hecho Petro, pero al mismo tiempo sabía que era del ala más gorda del polo, porque el M19 es en medio de todo un movimiento muy de centro, pues como es un movimiento muy nacionalista. Parecía equilibrado. No, el centro no me parece a mí que se equilibraba, me parece que el centro es la derecha, pero sí, me parece que el M19 históricamente ha tomado posiciones centristas. Y la prueba de ello también es que hay mucha gente que fue del M19 y que se fue a la ultraderecha, como Lucio, como Weber, justamente. Pero Petro me parecía a mí una persona que simplemente estaba tratando de escalar en su partido. A mí ni siquiera me llamó la atención Petro, no me parece que tuviera opciones. Y yo en ese momento le hice mucha barra a Mocus. Yo sé que Mocus pues, es un derechista, en ese momento era la opción grande que había. Y yo creo que con el tiempo, pues fue lo que fue, pero pues Santos el candidato al uribismo, y luego toda la izquierda tuvo que salir a votar por Santos en 2014 para poder continuar con el proceso de paz. ¿Y tú apoyabas ese proceso? ¿Ah? ¿Tú apoyabas ese proceso? Por supuesto. Es que yo estoy de acuerdo con Petro en muchas cosas, lo que pasa es que a mí no me gusta, primero a mí me gusta las formas de Petro. A mí no me parece que Petro sea una persona clara en sus formas, ni me parece que Petro sea una persona clara en su discurso, me parece que tiene razón en muchas cosas. De hecho, Petro no tiene un mejor defensor que yo, porque es en un punto en donde toda la gente a mi alrededor se la pasa como cayendo en estas olas de decepción y posdecepción, en donde se sienten tristes por haber votado por Petro. La única persona que ha estado ahí en muchas situaciones, yo me he visto en muchas conversaciones donde la única persona que recuerda las circunstancias en las cuales elegimos a Petro soy yo, y la única persona que parece recordar que los políticos en general son decepcionantes he sido yo, y yo me siento muy raro porque muchas veces he sido yo quien ataca y quien critica a Petro, y esa es la razón por la cual a mí me dan también muchísimo palo. Me dieron muchísimo palo en su momento cuando yo era presentador en Canal Capital. Entonces, pues no sé, a mí me parece que en líneas generales, perdóname que existe como una noción de que hay que comprar el paquete completo. Como ¿Y tú no compras paquetes completos? No, yo no compro paquetes completos. Bueno, yo quiero quedarme contigo acá toda la tarde, te lo juro. O sea, quiero aprender de ti porque sí creo, en medio de mi ignorancia de tu mundo, quiero decirlo aquí a la audiencia, creo que es un referente. Muchas El gracias. programa se llama Sin Ataques, que hoy me comienzan, esto es Sin Ataques, y va para un blog del Espectador. Y en Sin Ataques tratamos o trato de dialogar con el opuesto más que con el semejante, porque creo que desde ahí se tejen transformaciones. No me considero de izquierda, no me considero una merta, sin embargo sé lo que es cargar el rótulo porque por defender derechos cada rato me lo han dicho. Sí. En ese orden de ideas creo que valdría la pena empezar a crear conceptualizaciones claras de lo que significaría ser mamerto en este siglo
y creo que tenemos que empezar a apropiarnos de las palabras. Sí. Tú oficialmente, o sea, hablando en serio, no un poco chiste ni nada, ¿tú crees realmente que hoy hay un mamertismo y que tú eres un mamerto? ¿Eso realmente existe? Yo creo que no importa. Es decir, yo creo que ahora las palabras son todo lo que se diga que las palabras son. ¿Y eso no es peligroso? Sí, pero al mismo tiempo es lo que es. Como, o sea, sí es peligroso, pero yo creo que uno también tiene que acogerlo. Yo no sé, es decir, yo soy, para ser así absolutamente más preciso, un gomerto. Yo vengo de una... ¿Qué es un comer? Un gomelo mamerto. Ah, Entonces, pues claro, es decir, mucho de lo que yo he tenido que aprender ha sido precisamente sobre las cantidades ridículas de privilegios de las cuales yo vengo. O sea, como, no sé, me parece que no está mal y al mismo tiempo es importante conocer muy bien el propio lugar de enunciación. Y creo que mucha gente se toma demasiado tiempo en reconocer su lugar de enunciación. Comparable propio. Y hay mucha gente que se la pasa transformándolo y eso es lo que a mí me produce mucha desconfianza también. Entonces... Transformando su lugar de enunciación. Mintiendo sobre su lugar de enunciación. Entonces, eso, por ejemplo, lleva a muchísimo victimismo táctico, ¿no? Entonces, el victimismo táctico y a uno también le tratan de cambiar su realidad. Sí. Una moneda de cambio a partir de un discurso artificioso. Total, pero no sé, es decir, por ejemplo, tú y yo compartimos una cosa desde que nos conocimos y es que yo sé que tú has soltado mucho de eso, pero los dos somos convencidamente anarquistas de base, ¿no? Como, sí. yo creo de verdad, y creo incluso en el sentido malatestano de, es que a la gente hay que dejar que se organice. No es un asunto de plantear ya el sistema, nadie tiene por qué llegar con la fórmula ni el esquema del funcionamiento porque nadie la tiene, sino existen elementos suficientes para ver, y creo que además nuestra clase política nos da la razón en eso constantemente, existen elementos suficientes para juzgar que no se necesita un estado cabeza ni un liderazgo pero al mismo tiempo, independientemente de eso, la inocencia radical para mí corresponde a seguir dando esa batalla, porque hay muchas cosas que en el proceso de esa batalla podemos conseguir y podemos mejorar. Entonces, por eso yo insisto, uno siempre está partido en los, o al menos yo. Entonces hay una parte de mí que descree completamente de los países y descree de la política y descree de los políticos y me parece que, como bien decía Frank Zappa, la política es el área de entretenimiento del complejo militar industrial y es simplemente la manera como nosotros nos agarramos a patadas, ahora patadas virtuales en las redes sociales, por un montón de gente que está simplemente peleándose el uso de un ejército, de una serie de herramientas para jodernos. No podemos cerrar este programa sin cosas que sé que son importantes. Lo primero, ¿eres un intelectual o no eres un intelectual? No sé, yo soy un sobrepensador, yo creería, más que... ¿Has sido educador? Sí, he sido educador, todavía doy clases de collage. ¿Y actualmente dónde estás? Porque es importante, la gente quiere saber, y eso sí lo sé. Santi, escucharte es muy reconfortante porque crecemos, yo aprendo contigo. Muchas gracias. Quisiera que te quedaras acá por mucho rato, pero ya nos toca despedirnos y no quiero que nos vayamos, primero sin comprometernos a que vamos a tejer amistad, que vamos a ver qué nos trae el futuro para hacer cosas. Y pues para seguir conversando, porque es que obviamente, así como la inteligencia artificial, la página de Wikipedia, la biografía del parrafito nunca es suficiente, pues una sola entrevista no esté en una conversación completa. Sí, y yo quiero eso para traerles a ustedes esas reflexiones. Yo quiero que me des el privilegio de aprender de ti, porque siento que tengo mucho que aprender. Muchas gracias. Y no quiero dejar que te vayas sin preguntarte cosas que espero no sean incómodas, pero que hay que preguntarlas. Y si son incómodas, discúlpame. ¿Vale la pena seguir respaldando un gobierno de izquierda en la coyuntura del país? No, yo pienso que hay que entender los países como grandes procesos. Yo
respaldo las iniciativas del gobierno que a mí me parecen y no respaldo las que a mí no me parecen. Hay cosas que a mí no me parece que sea posible que un gobierno lo haga todo bien. Me parece que es muy dañino pensar. ¿Qué ha hecho bien Petro? Petro me parece que pues, ha impulsado una reforma agraria, que nosotros hemos tenido un país históricamente atado a la contrarreforma agraria. O sea, llevábamos mucho tiempo sin tener una reforma agraria. Me parece a mí que no... ¿Lo hizo bien? Ahí va. O sea, tiene cosas, tiene cifras en tierras que me parece que son mucho mejores que cualquier gobierno. Y lo que me parece es que, a mí me parece que el principal problema es pensar que este es el único gobierno de izquierda que vamos a tener jamás. Y que el hecho de que no sea un gobierno óptimo, o que sea un mal gobierno si se quiere, quiera decir que nunca más nadie de izquierda va a poder ser nunca más presidente y que nadie más lo merecería, porque me parece que eso sí es una locura. Eso es opinión. Yo creo que Gustavo Petro le ha hecho muchísimo daño a la izquierda y que va a tomar muchísimo tiempo para que la izquierda se recupere de ese daño. Y creo honestamente que es un faltón, creo que trafica con los derechos. Entonces a mí me cuestiona esa cosa de que parece que se nos olvidara que él hizo política a toda cosa. Sí, pues sí, es que a mí eso es lo que no me gusta de Petro. Es decir, sí, pero al mismo tiempo, la otra opción era Rodolfo Hernández. Sí. Pues ya, para mí, nosotros tenemos un sistema muy fallido de democracia. ¿Volverías a votar por Gustavo Petro? ¿Cómo así? ¿En 2022? No sé cuándo. 2023. No sé cuándo. ¿Volverías a votar por él? Depende. ¿En tu vida volverías a votar por él? ¿Quién está al otro lado? Es que ese es el problema. ¿Para qué y quién está al otro lado? ¿Para el Senado? No, porque hay 1000 opciones mejores, hay 1000 opciones más. Si hacen lista cerrada, seguramente va a quedar él. Pero es que ese termina no siendo el punto, porque es, de nuevo, yo en este instante, por ejemplo, para presidencia, pues no votaría por Claudia López, pero si en la segunda vuelta está Claudia López versus Abelardo de la Espriella, Claudia. yo en este momento no sabría, pero sí, seguramente sí, seguramente sí, porque existe, escucha, por favor, que no nos toque, pero digo, no, es como, yo no sabría qué hacer, en este punto ni siquiera sabría qué hacer. ¿Temes por tu vida? ¿Ah? ¿Temes por tu vida? No. Estás tranquila. Con lo que dices, con lo que haces, no te da miedo. Pues yo pienso que uno tiene que elegir, de nuevo, y por favor, lo de Claudia López, el otro es Abelardo de la Espriella, porque volvemos a lo mismo, como lastimosamente la democracia está hecha de opciones, y no, pues yo pienso que uno tiene que elegir, vivir su vida paralizado por el miedo, o vivir sin miedo y que eventualmente le pase a uno algo malo. Putamente libre. Exacto, putamente libre. Y pues, en este momento yo no he recibido ninguna amenaza, como yo he leído trinos de gente que, ¿no? Como, ojalá alguien le pegue una patada, un puño a este gordo, pero lo que sea, pero pues eso para mí hasta ahora no ha configurado ningún tipo de peligro, afortunadamente, espero que eso siga así, pero pues yo creo que paralizarnos de miedo tampoco nos garantiza nada, y la ONP tampoco garantiza que uno esté a salvo. Pues. ¿Qué significa hacer humor político en un país donde la sangre incomoda y donde nos puede costar la vida? Pues yo pienso que el humor es un lugar por el cual hay que pelear, como todos aquellos lugares que nos tratan de quitar. Creo que hacer humor político en Colombia supone meterse en muchas peleas con gente que está de acuerdo con uno en general, porque eso es lo que me pasa a mí, es que yo termino peleando con gente que en general está de acuerdo conmigo por matices. Y significa también una lucha por la mirada, porque la gran cualidad que tiene el humor es que busca muchos ángulos distintos para una misma cosa, y creo que eso es realmente el gran aporte que le hace el humor, no solamente que nos permite entender cualquier cuestión difícil de manera mucho más fácil, sino que nos obliga a mirar desde distintos ángulos, y eso para mí ha sido muy importante. ¿Los medios de comunicación aquí en Colombia son o no son partidistas? Son partidistas, y muchos son además unos vendidos, porque son partidistas y corporativistas. Es decir, ¿RTBC es partidista y corporativista? Es partidista, me parece a mí que es partidista en detrimento de lo público. Me parece lastimosamente que lo que se ha hecho con los medios públicos es...
muchas versiones de lo público y yo sé que existe una guerra mediática en este momento como por el relato y que en eso está muy metido el gobierno y yo sé que es importante hacer el gobierno con comunicaciones, o sea que las comunicaciones hacen parte crucial del ejercicio de gobierno. Le dijimos que no es Parky, no mentira. No, ya no es Parky, porque si no tono. Ay, ya. Bueno, resistir. Esto es Sparky, bueno. Listo. Mira esos quipitos. Entonces, lo que pasa es que lo público tiene muchísimas dimensiones distintas y el problema con la política representativa y la razón principal por la cual a mí me disgusta mucho el sistema que tenemos es porque siempre termina siendo el poder manteniéndose en el poder engendrándose a sí mismo y nos pone en situaciones difíciles como estar peleando cuando estamos de acuerdo, nos pone en situaciones difíciles como comprar el paquete completo simplemente porque tememos y yo también temo y yo por eso, por ejemplo, si yo voto por el candidato de izquierda, asterisco aplica términos y condiciones, pero yo voto por el candidato de izquierda incluso si no me parece porque yo no quiero que gane la derecha, pero eso no quiere decir, pero el voto no significa apoyo irrestricto, al contrario. Una de las cosas que se supone que es buena del sistema que nosotros tenemos es que es un sistema deliberativo y tratar de reducir el nivel de deliberación termina por hacerle daño también. Entonces yo entiendo la pelea en la que estamos y creo que la pelea en la que estamos y la manera como esa pelea vulnera nuestra capacidad de conversar y nuestra capacidad de plantearnos escenarios ficticios, especulativos, pero al mismo tiempo nuestra capacidad de pensar los escenarios mejores es prueba irrefutable de lo mal que está el sistema en la medida en que no nos permite aspirar a algo mucho mejor. Nos tenemos que ir y yo lo que quiero es invitarte a que nos digas algo, una reflexión tuya, que digas, esto no lo he dicho, sobre por qué acaban los puros criollos siendo un hit, un éxito, y por qué ahora estás tratando de ser independiente. No nos contaste de qué estás viviendo. Bueno, te lo cuento como estas tres cosas, sí. Bueno, te voy a contar como un tiro que estoy viviendo. Yo tengo un contrato a tiempo parcial con la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. Estoy en este momento en un contrato con la Universidad Nacional para hacer comunicación en un festival llamado el Festival Ubicuo y para pensarnos cosas para la Universidad Nacional, pues para la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, de cara como a procesos pues, que nos parecen importantes impulsar dentro de la facultad, que es mi facultad además, a la cual quiero yo muchísimo. Estoy trabajando en Presunto Podcast, que es un podcast independiente que hacemos con otros 5 amigos. Pongo música en bares cada tanto y en fiestas, me contratan para hacerlo, patrimonios. Tengo una serie de sesiones de collage en donde yo doy clases de collage y tengo una comunidad de gente que se dedica a charlar sobre collage y otros temas que se llama Urraca Collage. Freelanceo como presentador, como escritor de artículos, como presentador de videos, como presentador de eventos y como todo tipo de cosas, y además tengo un Patreon que es a donde yo, tengo un monólogo en vivo que se hace por temporadas y tengo un Patreon que es una comunidad de mecenazgo en donde alguna gente, por ahora, más gente con el tiempo, dona una plata al mes y yo entrego unas recompensas y la idea es poder recostar mi ejercicio creativo en eso, como entregarme a un financiamiento comunitario y en eso estoy. ¿Y vendes sándwiches? Y vendo sándwiches porque los vendo en las clases de collage, vendo sándwiches y vendo mermeladas. Y pues yo básicamente soy rebuscador y yo. Rebusque sofisticado. Acá no hay influencias, no hay platas oscuras, no hay trampas, porque sí, alguna vez se ha dicho que ¿quién patrocina? Y aunque hacen Baki, porque yo he visto que han hecho Bakis,
Hay gente mala, hay gente que le gusta meter veneno en las conversaciones. Sí. Por eso decía, acá está, de que vive el Señor, y lo pueden investigar, ¿cierto? Sí. Yo estoy encantada y sí, yo creo una reflexión tuya de cómo podemos construir la paz en medio de este caos que no es Colombia sino la humanidad en sí misma. ¿Desde qué lugar podemos construir la paz más allá de lo que dicen los partidos y los líderes mundiales? Yo creo que la única salida real es la colectivización a toda costa. Creo que en este momento estamos frente a una realidad del mundo que hace que sea muy difícil pensar en la paz. No Colombia, porque en Colombia yo estoy de acuerdo con Petro, hay que sentarnos a hablar una y otra vez, que eso es realmente más que... Pero no hablar cháchara. Pero no importa hablar, como yo a veces no soy petrista, pero soy garzonista, y es lo que dijo Jaime Garzón, le ponen una bomba, los sienta hablar, hacen un ataque, los sienta hablar, se ponen a hacer, los sienta hablar. No quiere decir que el país se tenga que entregar, pero me parece que mantener el anhelo constante de paz es mucho mejor sistémicamente que mantener la convicción de que solo la guerra se soluciona, sobre todo porque, y en eso yo tampoco pude terminar de responder, lo otro que nos dejó a nosotros Álvaro Uribe, pero que la gente se niega a ver, es que en realidad no había seguridad porque muchos de los resultados que mostró eran falsos. Entonces la guerra tampoco es que funcione. La enmascararon. Es que la guerra no funciona, es que ese es el problema, es que si la guerra funcionara, tal vez, ¿no? Tal vez, y ni así, ¿no? Porque el milagro económico chileno fue mentira y toda esa idea de que se puede cimentar un sistema de progreso sobre la sangre y los huesos de la gente, pues es horroroso. Entonces, si la guerra funcionaría, tampoco. Pero en este momento... ¿Cómo hacemos la paz? No lo sé. Yo creo que hay que colectivizarse y hay que darse la pelada de fastidiarse, molestarse y meterse con gente que le cae mal y meterse con el gordo gomero que resultó que es de izquierda y no lista que... como... Hay que, claro, pero además hay que hacer eso a nivel mucho más grande porque el problema es que si nosotros dejamos que lo único que guíe nuestra vida política sea el sistema gubernamental que nosotros tenemos, estamos pifios. Entonces, mi gente, a colectivizarnos, a hablar y a aceptar el diálogo con el contrario. ¿Eso es? Supongo, sí. Para empezar. Gente, esto puede durar más. La promesa es que vamos a seguir haciendo. Sí, vamos a hacerlo. Y encantada, encantada. Esto es Sin Ataques y él es Santiago Rivas. Tienen que, como lo he hecho yo, buscarlo despacito para encontrar tesoros, porque eso es lo que yo he encontrado en mi vida, a leerte y aprender de ti. Muchísimas gracias, Mar, por la invitación. Chao, chao. ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Bien. Uy, puta. ¿Se imaginan una de las playas?